La Virgen María, como madre preocupada que anhela la felicidad de sus hijos, ha entregado varias advertencias a la humanidad a través de sus diversas apariciones en nuestro mundo. La más severa de ellas es la de Garabandal. Para conocer y profundizar en estos mensajes, Luis Eduardo López Padilla y un servidor presentaremos la conferencia Garabandal, el aviso, el milagro, el castigo, en el auditorio del CUM el sábado 27 de octubre a las 6:30 de la tarde. Por la cercanía del cumplimiento de estas profecías, le sugerimos que asegure su lugar. Boletos disponibles en Casa de San José. Universidad Pontificia de México. Fundada en 1553, es la Universidad del Papa y de los Obispos de México. Licenciaturas en Teología, Filosofía, Derecho Canónico, Derecho Civil y Ciencias Religiosas. Diplomados en Espiritualidad y Mística, Teología, Filosofía, Latín, Hebreo, Griego, Antiguo y Nuevo Testamento, Liturgia y Religiones del Mundo. Taller para grupos litúrgico-musicales. Informes en www.pontificia.edu.mx o al 5573-0600. Laboratorios Medix presenta Mil gracias por sus amables tweets. Es un gusto comunicarnos a través de las redes sociales durante el programa y durante la semana. Tenemos cuentas de Twitter para usted que enseguida aparecen en pantalla mientras yo sigo platicando con Adolfo Orozco en torno a nuestro tema de hoy, el juicio contra Galileo. A ver, a quien sí se chamuscaron ahí en la hoguera fue a Giordano Bruno, pero nada que ver, Bruno no era científico, sí. Bueno, mira, sí hizo una serie de cosas, estudios científicos, pero realmente él más bien fue derivando realmente hacia posturas muy heréticas, llegando finalmente a negar la divinidad de Cristo y una serie de temas realmente. Fue expulsado de varios conventos, lo expulsaban de un lado, iba a otro lado, luego se enteraban, empezaba a alborotar, lo volvían a expulsar, en fin. Al final de cuentas, pues fue ya capturado, lo metieron. Pero que ya andaba en cosas de esoterismo también. Se metió también en cosas de esoterismo y cosas así. Entonces, finalmente él es condenado por hereje irredento. Claro, tuvo algunas cosas. Sobre todo él habló, por ejemplo, también de la posibilidad de que hubiera seres inteligentes en otras partes del universo. Cosa que en su tiempo pues sonaba totalmente estrafalaria, digámoslo así. Todavía hoy. Y pues sí, todavía hoy, aunque hoy hay mucho más apertura en ese sentido, digamos, sobre la posibilidad, pero pues fue una de las cosas que él decía y que entonces se tomaba como algo contra la Iglesia. Todavía en el siglo XIX, un astrónomo francés, Camilo Flammarion, de repente se le fue las ideas no sabe uno dónde, y empezó a desarrollar toda una teoría que él llamó de la transmigración de las almas, para explicar que en otras partes del universo había seres humanos que al morirse aquí transmigraban a otros planetas y que entonces la Iglesia Católica estaba equivocada, porque la Iglesia Católica decía que no podía haber seres inteligentes en otras partes del universo. Eso ya está como la de la dianética y la... Y entonces, exacto, pero vamos, eso le ha pasado a algunos científicos. El mismo Kepler, que fue muy famoso, Johannes Kepler, él desarrolló las leyes del movimiento de los planetas. A él le debemos las 3 leyes que explican el movimiento de los planetas, que se mueven en órbitas elípticas, etcétera, etcétera. Se carteó con Galileo, se escribieron, en fin. Pero Kepler al final también empezó a desbarrar en cuestiones religiosas. Kepler empezó a decir que Dios
estaba supeditado a las matemáticas, que las matemáticas eran lo máximo que podía haber, y que incluso Dios estaba supeditado a las matemáticas. Varios científicos al final pues se van por caminos que no tienen nada que ver con la ciencia. El mismo Newton empezó a hacer cosas medio esotéricas, etcétera, al final de su vida. Y eso es una cosa que hay que reconocerle a Galileo. Galileo supo mantenerse equilibrado toda su vida, entendía perfectamente la relación entre la ciencia y la fe, hizo ciencia de avanzada, hizo lectura de la Biblia avanzada. Hace un momento tú comentabas la carta a la gran duquesa Cristina, donde le explica por Vamos qué. con eso. Tenemos una investigación. Perfecto. La metemos y así al volver tú nos comentas más. ¿Cómo no? Sí, es la carta que Galileo escribe a la duquesa Cristina de Lorena y consiste en esto, mire. La carta dirigida a la duquesa Cristina de Lorena es considerada como la obra maestra de Galileo en lo concerniente a la armonía entre la fe y la ciencia, pues para Galileo no había contradicción entre ambas, porque la fe como virtud teologal es un don de Dios. No se le puede contradecir con sus obras manifestadas en la naturaleza. En la carta afirma que las Sagradas Escrituras no pueden equivocarse, pero sí sus intérpretes, pues es claro que el Espíritu Santo no permitiría errores en la revelación, pero en los aspectos relativos a la naturaleza deja al escritor la libertad de expresarlo del modo más claro para los destinatarios del mensaje. Galileo defendió el predominio de la observación y la razón en el estudio de la naturaleza, apoyándose correctamente en fuentes indiscutibles, y conservó la plena confianza en que no puede haber contradicción entre las dos fuentes de conocimiento, la fe y la razón. La teoría del heliocentrismo fue desmentida en la persona de Galileo, pues finalmente las pruebas que él aportó para demostrar el movimiento de la Tierra, las mareas, fueron desechadas correctamente por los asesores científicos de la Santa Inquisición. La condena de Galileo a retirarse de la docencia no fue a causa de la teoría del heliocentrismo, sino por publicar el libro de los dos grandes sistemas del mundo, con un permiso dudoso de los censores del índice, y por pretender engañar al tribunal inquisidor al afirmar que él, en realidad, había pretendido defender el geocentrismo, algo evidentemente falso. Los conceptos básicos de las relaciones entre la ciencia y la fe, expuestos por Galileo en la carta, son los mismos de la actualidad, y sus firmes creencias religiosas, así como su permanente fidelidad a la Iglesia, lo hacen ser un exponente de la fe y de la ciencia, en su esfuerzo por expresar la profunda armonía que existe entre ambas. Oye, Adolfo, muy valioso entonces este documento, la carta a la duquesa de Lorena. Claro, mira, si uno lo lee con cuidado, es una obra de arte. Porque Galileo era muy buen polemista, entonces supo defender muy bien sus puntos, los argumentaba, repetía, utilizó a San Agustín con frecuencia como respaldo de todo lo que él iba afirmando, lo tomaba como referencia, describe con precisión por qué no se puede leer la Biblia literalmente en muchas cosas. O sea, como decíamos hace un momento, Dios no se enoja, Dios no se contenta, no te amenaza, sino son formas de hablar que los escritores sagrados usaban al escribir la verdad revelada. Pero todas esas formas de hablar él entendía muy claramente que si iban en contra de lo que le decía la naturaleza, pues el experimento es el que debería valer, porque ahí estaba una verdad natural. Y entonces lo que se leía en la Biblia debía interpretarse. A ver, ¿esto a ti te sucede cotidianamente, querido Adolfo? En tus conferencias de la Sábana Santa, a la que yo he acudido en varias ocasiones, tú estás explicando con métodos científicos, con métodos de nuestro mundo, las Sagradas Escrituras. Sí, ¿no? de algún modo. Y describes también a partir de análisis forenses y científicos, ¿no? Y escáneres y tridimensionalidad y todo, algo que tiene un origen divino. Así es. Y mira, finalmente Galileo, por eso es además de los primeros entre los científicos. Digamos, San Alberto Magno para mí, porque además fue el doctor universal,
pero Galileo desde luego es el creador, como bien decía, una de las cápsulas de la ciencia moderna, porque él entendía perfectamente que en esencia no puede haber contradicción entre la revelación y la ciencia, cuando se hacen bien ambas, porque ambas tienen al mismo autor, no pueden contradecirse. Entonces, si encontramos una contradicción, no hay que buscar que sea un conflicto entre la ciencia y la fe, sino hay que buscar en dónde estamos equivocados, en qué nosotros estamos mal interpretando una cosa o en otra, y no tanto en irse por la idea de que la Iglesia persigue. Por ejemplo, últimamente se habla mucho que la Iglesia persigue a la ciencia porque está en contra del aborto, está en contra de los vientres de alquiler, está en contra de las armas de destrucción masiva. Pero ahí no es que la ciencia esté en contra, la Iglesia esté en contra de la ciencia, está en contra del mal uso de la ciencia. Claro. O sea, todas estas cosas son cosas que hace el hombre en contra de la naturaleza y en contra de sí mismo. Y entonces la Iglesia no está en contra de la ciencia, sino del mal uso de la ciencia. Te tengo una sorpresita. A ver. Un obsequio para ti, con moño. ¿Cuál es? Te voy a presentar a nuestro querido Charro. ¿Cómo lo queremos? Al cardenal Juan Sandoval Iñiguez. Ah, claro. Es un hombre ilustre, sabio. Sí, claro. Hablando de Galileo, querido Adolfo. Ah, caray, esa no me la sabía. Ah, aquí lo tienes. Mira. Claro que sí, es un gran regalo. El error de Galileo fue que era un hombre apasionado y propuso la teoría como cierta, la teoría heliocéntrica, cuando todavía no estaba aprobada. Era una muy probable, pero no había pruebas suficientes. Y además se metió a teólogo, ese fue su grave error. Se metió a teólogo, es decir, a cuestionar la Sagrada Escritura, a cuestionar la veracidad de la Sagrada Escritura y a decir si el sol está fijo y la tierra es la que se mueve, entonces la Sagrada Escritura está equivocada, porque da a entender la Sagrada Escritura que el sol se mueve. Por ejemplo, ahí en el libro de Josué se dice que Josué, para tener tiempo de guerrear, mandó que el sol se detuviera, y el sol se detuvo y fue un día más largo. Dice, entonces ahí hay un error. También cuando se enfermó Ezequías, como señal de que se iba a curar, pidió que el reloj del palacio, el reloj de sol, se atrasara, lo cual significaba detener el sol y echarlo un poco para atrás. Dice, entonces, ¿cómo está la cosa con la Sagrada Escritura? Fue un error de Galileo Los teólogos que lo cuestionaron, con los que discutió, le decían, mira, el sistema heliocéntrico es una teoría. Todavía no se comprueba, proponlo como teoría. Dí que es una teoría. No, y es cierto, y se aferró a eso. Y entonces le prohibieron seguir enseñando el heliocentrismo. No fue a la cárcel, no lo excomulgaron, no lo castigaron, más le prohibieron seguir enseñando el heliocentrismo, y además él no obedeció la prohibición. Pero tal vez los teólogos que discutieron con él también cometieron un error, y fue de no tener muy claro qué es la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura no es un libro de ciencias. Ajá. La Sagrada Escritura no es un libro de ciencia. Claro. ¿Te gusta lo que dijo nuestro querido Me Char? pareció muy bien, muy claro, y qué bueno que piense yo igual que Monseñor Sandoval. Oye, Adolfo, tenemos unos pocos minutos. ¿Cuánto, mi querido Floor Manager? ¿Cuántos minutitos tenemos? Contando. Bueno, los que sean. Danos una conclusión. Pues mira, tenemos 3 todavía. 3 horas. La conclusión realmente que yo sacaría de todo este tema es que finalmente el famoso conflicto entre ciencia y fe, si uno investiga, es un conflicto inventado a fines del siglo XIX. Oye, ¿no un poco antes perdón que te interrumpa, Sí. con Charles Darwin? No, en realidad Charles Darwin no quería publicar sus libros porque temía precisamente que se le diera ese enfoque antirreligioso. Publica porque ve que otros empiezan a publicar cosas parecidas a las de él. Entonces, él decide publicar todos sus estudios sabiendo que esto podía entenderse como una cuestión antirreligiosa.
él mismo llegó a una especie de escepticismo al final, pero nunca llegó a expresarse contra la fe, y tiene algunas frases que dan a entender que él seguía siendo un creyente, aunque tenía duda de la iglesia anglicana, él pertenece a la iglesia anglicana. Y finalmente son más bien aquí, como en el caso de Galileo, las gentes que toman a la evolución como una ideología, no como un dato científico. Claro. Y entonces lo cometen en el evolucionismo y lo usan contra la iglesia. Ahora sí, en un minuto. Si no surge esta falsa idea de que la ciencia y la fe se contraponen con Darwin, entonces, ¿cuándo es? A fines del siglo XIX, un escritor white americano se le ocurrió que la ciencia y la religión tenían que estar peleadas. Entonces escribió un libro buscando hechos históricos donde hubiera un conflicto pero que en el fondo no eran conflictos entre la ciencia y la fe, eran conflictos entre científicos y creyentes. Y este libro tuvo mucha repercusión, incluso fue apoyado por algunos grupos masónicos. Ándale. Esto se empezó a meter en las escuelas y finalmente hubo todo un movimiento en el cual se empezó a difundir este concepto de la oposición. Si uno ve ahorita en televisión, en los medios de comunicación masiva, en periódicos, en revistas, en general hay una idea difusa de que la ciencia y la religión están en conflicto, pero que no es verdad. Pero hasta que viniste aquí tú, mi querido Adolfo, a demostrarnos la verdad. Gracias, querido amigo. Al contrario, Roberto, como siempre, gracias por esta oportunidad de poder platicar contigo, con tu público y pues poder compartir estos temas. Dios te pague la bondad que tienes de compartir lo que sabes con nosotros. Tenía un amigo que me decía, ¿con qué no me cobre? Y gracias a usted también por el favor de su atención a nombre del mejor equipo de televisión, a nombre de la producción de este programa, para el mejor público de la televisión que hay y que es usted. Feliz semana, Dios le guarde. Gracias, mil. Gracias.